La gente siempre dice que la vida es corta, pero a los 68 años, una se da cuenta de que también es condenadamente caprichosa. Te levantas por la mañana con una idea y te acuestas por la noche con una completamente distinta. Siempre me consideré una persona con los pies firmes en la tierra, pero con los años, he llegado a comprender que los planes cambian tan rápido como los colores de las telas en mi tienda, Telas y Sueños. Valleflor, mi pueblo, no es la ciudad de moda que ves en los anuncios. Es un lugar donde todos se conocen, donde la dependienta del supermercado recuerda qué tipo de pan te gusta, y donde los transeúntes te saludan, incluso si nunca te han visto antes. Hace 30 años, mi Luis y yo elegimos este pueblo por su acogedora mediocridad. Es un buen lugar para criar hijos, envejecer y no tener miedo al cambio. Prácticamente no lo hay. Llevo 25 años siendo la gerente de Telas y Sueños. Es curioso que nunca hubo un Elmer, el dueño, el señor García, simplemente decidió que Telas y Sueños sonaba acogedor y hogareño. Nuestra tienda es uno de esos lugares donde la gente viene no solo a comprar, sino también a charlar. ¿Cuántas veces he visto a mujeres revolviendo rollos de percal, contándome sobre sus hijos descarriados, maridos infieles o cómo sus padres están envejeciendo? Siempre escucho y asiento. Con los años, me he convertido en algo así como la psicóloga del pueblo. Solo que, en lugar de un diván, tengo un mostrador de madera y miles de rollos de tela. La vida me ha enseñado mucho. Luis, mi querido esposo, era un hombre práctico, un poco terco, lo que a veces me sacaba de quicio, pero siempre honesto y con un corazón de oro. Falleció hace 10 años, dejando un vacío que el tiempo solo ha podido suavizar, nunca llenar por completo. A veces, todavía siento ese dolor fantasma, esa necesidad de voltear y compartir una pequeña victoria o un problema con él. Pero me quedan mis hijas, Pilar y Daniela. Pilar, la mayor, a sus 42 años, es la viva imagen de su padre en cuanto a practicidad y responsabilidad. Tiene su propio salón de belleza, el estilo de Pilar, que prospera gracias a su arduo trabajo. Está casada con Esteban, un hombre amable que trabaja en una compañía de seguros, y tienen 2 hijos adolescentes maravillosos, Rocío y Tomás, de 16 y 14 años, respectivamente. Su vida es organizada, predecible, y me da una inmensa tranquilidad verla también. Daniela, la menor, tiene 38 años. Es mi pequeña soñadora, como solía llamarla Luis. Siempre ha sido más idealista, menos arraigada a la realidad. Sus sueños eran tan grandes como su incapacidad para manejarse con el dinero. Siempre de un trabajo a otro, nunca logrando estabilidad. Se casó joven con Gustavo, un programador, y tuvieron a Franco, mi dulce nieto. Franco, a sus 10 años, es la luz de mis ojos. Es un niño inteligente, le encanta leer y construir modelos, y a menudo parece más maduro que su propia madre. Gustavo y Daniela se divorciaron hace unos años, y Gustavo no siempre es constante con la pensión alimenticia. Daniela y Franco vivían en un apartamento alquilado en las afueras de Valleflor, un lugar no muy acogedor. Siempre estaba al borde de algún problema financiero. Y hace un par de semanas, el inevitable llegó a la puerta de mi casa con una llamada desesperada. Mamá, por favor, ayúdame. Se ha inundado el apartamento. Todo está arruinado. El dueño me pide un nuevo depósito y el alquiler por adelantado, son 2.800 euros y no tengo nada. Su voz temblaba al otro lado del teléfono, y pude escuchar la tos de Franco de fondo. Mi corazón se encogió. Mi pensión no era abundante, y mis ahorros eran modestos, apenas 750 euros guardados para alguna emergencia o un pequeño capricho. Había estado planeando usar parte de ellos para pintar la cocina, que ya lo necesitaba. Pero la voz de Daniela, llena de pánico y desesperación, y la tos de Franco, eran más fuertes que cualquier deseo personal. ¿Cómo podía negarme? Después de todo, era mi hija, y Franco era mi nieto. Pensé en la inestabilidad de su vida, en cómo Daniela siempre parecía caer, y yo siempre estaba allí para levantarla. Pero esta vez, el problema era más grande de lo habitual. Esto no era solo una deuda pequeña, era una emergencia vital. Sentía la presión. La constante necesidad de rescate de Daniela me agotaba,
pero la imagen de Franco, con su rostro triste y sus ojos grandes, me impulsaba a actuar. Necesitaban un lugar seguro, una base. Necesitaban algo más que un alquiler temporal. Necesitaban un hogar. Esa noche, el sueño me eludió. Me revolvía en la cama, el eco de la voz de Daniela resonaba en mi cabeza, mezclado con la imagen de Franco tosiendo. Mi casa, mi refugio de toda una vida, de repente se sentía grande y vacía. Pensé en Luis, en cómo él siempre tenía una solución práctica para todo. Si él estuviera aquí, ¿qué diría? Seguramente me regañaría por mi constante indulgencia con Daniela, pero al final, siempre buscaba el bienestar de la familia. Una idea, al principio un susurro, luego un clamor, comenzó a formarse en mi mente. La casa. ¿Y si la casa pudiera ser la respuesta definitiva? No solo un techo para Daniela, sino una base sólida para Franco. Mi casa. Había sido el hogar de nuestra familia por décadas. Cuando Luis y yo la compramos, era solo una pequeña propiedad con un jardín descuidado, pero la convertimos en un santuario lleno de recuerdos, risas, cenas familiares, las primeras palabras de mis hijas, las travesuras de mis nietos. Había invertido cada ahorro, cada esfuerzo, cada parte de mi alma en ese lugar. La casa era el único activo significativo que poseía. Su valor, unos 280.000 euros, representaba no solo un patrimonio, sino también seguridad. Pero, ¿de qué servía esa seguridad si mi propia hija y mi nieto vivían al borde de la calle? La idea de simplemente venderla y darles el dinero era impensable. Daniela, con su historial financiero, lo gastaría en un abrir y cerrar de ojos, y luego, ¿qué? No, tenía que ser algo más permanente. Algo que les diera estabilidad real, una herencia tangible que no pudiera dilapidar tan fácilmente. La única forma de asegurarles un techo era que la casa fuera legalmente suya. Sin embargo, no podía dejarme sin un lugar donde vivir. No me veía en un apartamento pequeño, lejos de mi jardín, de mis recuerdos. Fue entonces cuando recordé algo que Ricardo Prado, nuestro abogado de la familia y amigo de Luis, había mencionado una vez, el usufructo vitalicio. Si transfería la propiedad, podía conservar el derecho a vivir en ella hasta mi muerte. De esa manera, Daniela y Franco tendrían la seguridad de la propiedad, y yo conservaría mi hogar. Parecía la solución perfecta. Ganar, ganar. A la mañana siguiente, con el corazón latiendo con una mezcla de esperanza y nerviosismo, llamé a Ricardo. Él conocía a mis hijas desde que eran niñas. Ricardo, tengo una idea, un poco drástica, comencé, y le expliqué mi plan. Él escuchó con atención, interrumpiéndome solo para hacer preguntas concisas. Al terminar, hubo un silencio al otro lado de la línea. Marina, dijo finalmente con un tono serio que no me gustó. Entiendo tus intenciones, y sé que tu amor por Daniela es inmenso. Pero debes entender las implicaciones legales de esto. Si transfieres la propiedad, Daniela será la dueña legal. Tu usufructo te da el derecho a vivir en ella, sí, pero la responsabilidad principal y las decisiones sobre la propiedad recaerán en ella. Hay casos donde esto puede complicarse, Marina. Siempre es mejor tener la propiedad a tu nombre. Pero, Ricardo, insistí, es la única manera de asegurarme de que Daniela tenga algo sólido. Ella nunca ha podido ahorrar, y Franco necesita estabilidad. Siempre ha sido tan frágil, tan necesitada. Si le doy la propiedad, tal vez eso la haga sentar cabeza, madurar. Es una forma de darle responsabilidad. Ricardo suspiró. Marina, el amor de madre es un motor poderoso, pero a veces, la responsabilidad viene con un precio alto. Asegúrate de que esta decisión no te deje vulnerable. Conozco a Daniela desde que era una niña, y aunque la quiero, también conozco su historial. ¿Has considerado hablar esto con Pilar? No, respondí con firmeza. Pilar es demasiado práctica. Entiendo su punto de vista, pero no entendería esto. Pensaría que estoy siendo irresponsable, que estoy echando por la borda todo lo que Luis y yo construimos. Esto es entre Daniela y yo. Necesito hacer esto por Franco, Ricardo. Por su futuro.
Ricardo permaneció en silencio un momento más, luego dijo, muy bien, Marina. Si estás decidida, prepararé los documentos. Pero por favor, piensa esto con mucha calma. Una vez que esto se firme, no hay vuelta atrás. Colgué el teléfono con una sensación extraña. Una mezcla de alivio por haber dado el primer paso y una punzada de ansiedad por lo que el futuro depararía. Sabía que Ricardo tenía razón en sus advertencias, pero mi corazón de madre me decía que esta era la única forma. Tenía que darle a Daniela esta oportunidad, por ella y por mi querido Franco. Los días que siguieron fueron una mezcla de preparativos legales y una creciente inquietud en mi corazón. Ricardo, con su habitual eficiencia, preparó todos los documentos necesarios. Eran pilas de papeles con jerga legal que apenas entendía, pero confiaba plenamente en él. La fecha de la firma se fijó para la semana siguiente. Intenté mantener la normalidad en telas y sueños, cortando patrones, doblando telas y escuchando las historias de mis clientas, pero mi mente estaba en un torbellino. ¿Estaba haciendo lo correcto? La idea de ceder mi hogar de toda la vida me parecía surrealista. Cuando llegó el día de la firma, sentí un nudo en el estómago. Ricardo me esperó en su oficina, con los papeles ya listos. La tinta de la pluma se deslizó sobre el papel, y cada trazo era un peso que se me quitaba de encima y, al mismo tiempo, una nueva carga. Había transferido la propiedad de mi casa a Daniela. Conservaba el usufructo vitalicio, sí, pero la casa ya no era legalmente mía. Salí de la notaría con una sensación de ligereza y un profundo vacío. Había sellado el destino de mi hogar, de mi familia, con esa firma. Ahora venía la parte que más me emocionaba, contarle a Daniela. Había imaginado este momento una y otra vez. Pensé en su rostro, en la sorpresa, en las lágrimas de alivio, en la promesa de un futuro mejor para ella y Franco. Quería que fuera un momento especial, memorable. Decidí esperar hasta el fin de semana, cuando Franco se quedaría conmigo, como solía hacer. Quería ver la reacción de ambos. Franco llegó el viernes por la tarde, con su mochila llena de libros y maquetas. Su presencia siempre llenaba la casa de una energía diferente, una alegría inocente que me recordaba por qué estaba haciendo todo esto. Le preparé su cena favorita, albóndigas con tomate, y pasamos la noche leyendo juntos y armando una pequeña maqueta de un barco. Cada vez que lo miraba, pensaba en el techo seguro que ahora tendrían. Daniela había prometido venir el sábado por la mañana. Le había dicho que teníamos una sorpresa importante. Pero el sábado por la mañana se convirtió en la tarde, y la tarde en el atardecer. Cada hora que pasaba, mi entusiasmo se desvanecía un poco, reemplazado por la familiar punzada de la preocupación. Llamé a su teléfono varias veces, pero no contestaba. La frustración crecía. ¿Dónde estará tu mamá, Franco?, le pregunté. Él solo se encogió de hombros, inmerso en su libro. Seguro está ocupada, abuela. Finalmente, cuando la oscuridad ya había caído, los faros de su coche iluminaron la entrada. Eran las 9 de la noche. Salió del coche con una sonrisa forzada. Perdón, mamá. Tuve un día larguísimo. Ya sabes, cosas de trabajo, un atasco enorme. Su voz era un poco aguda, sus ojos evitaban los míos. Algo no estaba bien, lo sentí, pero lo ignoré. No quería que nada estropeara este momento. No te preocupes, cariño, dije, intentando sonar alegre. Ven, siéntate. Tengo algo muy importante que decirte. Algo que cambiará nuestras vidas. La llevé a la sala de estar, donde Franco ya se había quedado dormido en el sofá, su libro aún en sus manos. Me senté frente a ella, con el corazón latiendo con fuerza. Saqué los documentos de una carpeta. Daniela, empecé, mi voz temblorosa de emoción. Sé lo mucho que has luchado. Sé lo difícil que ha sido todo para ti y para Franco. Y quiero que sepas que siempre te he amado incondicionalmente, y que quiero darte la estabilidad que te mereces. Ella me miró con curiosidad, un poco impaciente. He puesto la casa a tu nombre, Daniela, solté, la emoción desbordándose. Es tuya.
con el usufructo para mí, por supuesto, pero la propiedad es tuya. Tuya y de Franco. Ya no tendrás que preocuparte por el alquiler, por las inundaciones. Es vuestro hogar para siempre. El rostro de Daniela pasó de la curiosidad a una incredulidad total, y luego, lentamente, sus ojos se llenaron de lágrimas. Se levantó y se acercó a mí, abrazándome con fuerza. Mamá. No puedo creerlo. ¿De verdad? ¿La casa? Dios mío, mamá, eres la mejor. Esto es increíble. Gracias, gracias, gracias. Sus lágrimas eran reales, sus palabras parecían sinceras. Sentí un alivio inmenso, una ola de satisfacción. Por fin, había hecho algo que realmente marcaría una diferencia. Era mi legado para ellos. Sé que es mucho, dije, acariciando su cabello. Pero quiero que tú y Franco estén seguros. Que tengan un lugar al que llamar vuestro. Después de un rato, cuando las lágrimas se secaron y la emoción inicial disminuyó, Daniela se apartó un poco, con una mirada más seria. Mamá, esto es enorme. Absolutamente enorme. ¿Cuánto vale la casa, más o menos? ¿Tiene alguna hipoteca pendiente? ¿Hay algún detalle del que deba encargarme? Sus preguntas eran inusualmente prácticas para ella, pero las atribuía a la conmoción y a su nueva responsabilidad como propietaria. Y por favor, mamá, por ahora, ¿podemos mantener esto en secreto? Especialmente de Pilar. Ya sabes cómo es ella con estas cosas, es solo hasta que me organice. Asentí, sintiendo una punzada de duda sobre el secreto, pero la emoción me embargaba. La semana siguiente transcurrió con una extraña mezcla de alivio y una creciente incomodidad. Daniela, después de la efusiva reacción inicial, volvió a su patrón de evasión. Rara vez me llamaba, y cuando lo hacía, sus conversaciones eran breves y superficiales. Había una nueva cualidad en su voz, una frialdad subyacente que me resultaba inquietante. Atribuí su distanciamiento a que quizás estaba abrumada con la noticia, con la magnitud del regalo. Después de todo, Daniela no estaba acostumbrada a tener responsabilidades de ese calibre. Pero no eran solo las llamadas. Sus preguntas sobre la casa se volvieron más específicas, casi clínicas. Mamá, ¿el aislamiento del techo es bueno? ¿Has tenido problemas con los cimientos últimamente? ¿Sabes si la instalación eléctrica es antigua? ¿Cuánto pagas de impuestos al año? Eran preguntas de alguien que no estaba planeando vivir en la casa, sino evaluarla. Intentaba desechar esas ideas, diciéndome a mí misma que solo estaba siendo responsable, que por fin estaba mostrando interés en su futuro. Pero la alarma, pequeña al principio, comenzó a sonar más fuerte en mi interior. Un miércoles por la mañana, mientras regaba mis geranios en el porche, un coche oscuro se detuvo frente a mi casa. De él bajó un hombre impecablemente vestido, con un maletín de cuero. Tenía un aire profesional, casi clínico. Cuando se acercó a la puerta, me miró y sonrió. Buenos días, señora Marina. Soy el señor Campo, de Inmobiliaria Sol y Luna. ¿Se encuentra Daniela? Mi corazón dio un vuelco. ¿Daniela? No, ella no está aquí. ¿Por qué la busca? Justo en ese momento, el coche de Daniela se detuvo detrás del señor Campo. Ella bajó con una sonrisa, aunque noté que sus ojos me evitaban por un instante. Mamá. ¡Qué sorpresa! Señor Campo, llegó justo a tiempo. Ella es mi madre, Marina. La presentó con una formalidad que nunca había usado conmigo. El señor Campo me extendió la mano, su sonrisa seguía siendo profesional, pero sus ojos eran fríos. Un placer conocerla, señora Marina. Daniela me ha hablado mucho de usted. Estamos aquí para una pequeña evaluación de la propiedad, como habíamos acordado. ¿Evaluación de la propiedad? Mi mente corría a toda velocidad. No había acordado nada. ¿Para qué necesitaba Daniela una evaluación de mi casa? La casa ya era suya, en teoría. Daniela intervino rápidamente, con un tono demasiado alegre. Sí,
mamá. Es que el señor Campo es un experto en bienes raíces, y como ahora la casa es mía, quiero saber bien cuál es su estado, su valor de mercado, para poder hacer una buena planificación a futuro, ¿sabes? Es una inversión importante, y quiero ser responsable. Sus palabras sonaban huecas, forzadas. La palabra, responsable, se repetía, casi como si tratara de convencerse a sí misma, o a mí. El señor Campo asintió, sin apartar la mirada de la casa. Sí, exactamente. Solo es una tasación inicial. Así Daniela puede tener una idea clara del valor de su nueva propiedad. Me sentí como si estuviera en una película, observando una escena de la que yo era parte, pero no entendía el guión. Una punzada de miedo frío me recorrió la espalda. Esto no era normal. Daniela nunca había sido tan organizada, tan interesada en los detalles de una inversión. Había algo que no me estaba contando, y ese algo me aterraba. Los dejé entrar en la casa. Daniela me sonrió de nuevo, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. No te preocupes, mamá. Solo tardaremos un rato. Puedes seguir con tus geranios. Mientras los veía recorrer mi sala de estar, mi comedor, mi cocina, el lugar donde se habían creado tantos recuerdos, sentí una extraña sensación de despojo. Como si ya no fuera mi hogar, sino un objeto en exhibición, bajo el escrutinio de un extraño y los ojos calculadores de mi propia hija. Las semillas de la duda se habían sembrado, y ahora estaban germinando rápidamente, convirtiéndose en una amarga y fría certeza. Mi corazón se encogió. El señor Campo y Daniela pasaron casi una hora recorriendo la casa. Los oía hablar en voz baja, mencionando cifras y términos que no alcanzaba a comprender. La presencia de aquel extraño en mi hogar, con su cuaderno y su mirada escrutadora, me hacía sentir invadida. Cada vez que pasaban por una habitación, sentía un escalofrío. Esa era la habitación donde cosía, ese era el rincón donde Luis leía el periódico, esa era la cocina donde preparaba los bizcochos para Franco. De repente, todo parecía impersonal, una propiedad más en un catálogo. Cuando finalmente el señor Campo se despidió con una sonrisa que no llegó a sus ojos, Daniela se acercó a la cocina, donde yo estaba intentando disimular mi nerviosismo preparando una taza de té. Bueno, mamá, ¿qué te pareció el señor Campo? Es muy profesional, ¿verdad?, dijo con una falsa jovialidad. No pude más. Dejé la taza de golpe sobre la mesa, haciendo que el té se derramara un poco. Daniela, ¿qué está pasando? ¿Por qué has traído a un agente inmobiliario? ¿Para qué necesitas evaluar la casa? La casa es tuya, sí, pero con mi usufructo. Aquí vivo yo. Explícame esto ahora mismo. Su sonrisa se borró. Su rostro, que por un instante había parecido el de mi pequeña soñadora, se endureció. Sus ojos se volvieron fríos, inescrutables. Mamá, por favor, no seas dramática. Es importante para planificar el futuro, como te dije. La casa es muy grande. Demasiado grande para mí, para Franco. Y demasiado cara de mantener. Los impuestos, los gastos, las reparaciones. Ya sabes que mi situación económica no es la mejor. No puedo permitírmela. Pero es tuya, exclamé, mi voz temblaba de ira y confusión. No tienes que pagar alquiler. Y yo me hago cargo de una parte de los gastos, siempre lo he hecho. ¿De qué hablas? Daniela suspiró, como si estuviera lidiando con una niña obstinada. Mamá, piensa con lógica. Una casa de este tamaño, con un jardín que requiere tanto mantenimiento. ¿Crees que puedo costearlo? ¿Y si hay un problema grave con el techo o las tuberías? ¿Quién lo pagaría? Necesito estabilidad, mamá, no una carga. Lo que te propongo es que vendamos la casa. La palabra, vendamos, sonó en mis oídos como un martillo golpeando cristal. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. ¿Venderla? Pero si la acabo de poner a tu nombre. Y yo vivo aquí. Tengo el usufructo. Daniela me miró fijamente, sin parpadear. Sí, mamá,
tienes el usufructo. Tienes el derecho a vivir. Y yo te encontraré un apartamento encantador cerca de aquí, en Valleflor. Uno más pequeño, más manejable para ti. Algo acogedor, moderno. Incluso mejor que esta casa vieja, que necesita tantas reparaciones. Te buscaremos algo bonito, y con lo que obtengamos de la venta, Franco y yo podremos tener un futuro de verdad. Podré invertir, Franco tendrá una buena educación, una vida estable. ¿No es eso lo que quieres para él? Mi mente se negaba a procesar lo que estaba escuchando. ¿Un apartamento? Después de haberle entregado mi hogar de toda la vida. ¿Era esta la responsabilidad que tanto anhelaba que mostrara? Esta no era responsabilidad, era una traición. Daniela, ¿cómo puedes decir algo así? ¿Después de todo lo que he hecho por ti? ¿Después de darte mi casa? Esta es mi casa. Mi hogar. Donde viví con tu padre. No puedes simplemente venderla y echarme. Las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos, calientes y amargas. Ella se encogió de hombros, con una expresión helada. Mamá, no te estoy echando. Te estoy ofreciendo una solución práctica. La propiedad es mía. El abogado lo confirmó. Tú tienes derecho a vivir, sí, pero no especifica dónde. Y esta casa, sinceramente, es demasiado para mí. No puedo mantenerla. Esta es la mejor solución para todos. Para mí, para Franco, e incluso para ti, que tendrás un lugar nuevo y sin preocupaciones. La voz de mi hija sonaba tan distante, tan ajena a la emoción, que apenas la reconocía. Esta no era mi pequeña soñadora. Esta era una extraña, una mujer fría y calculadora. Me sentí como si me hubieran arrancado el corazón del pecho y lo hubieran pisoteado. La casa ya no era un hogar y era una transacción. Y yo, la madre que había sacrificado todo, ahora era solo un inconveniente en sus planes. El dolor era insoportable. Los días que siguieron a esa conversación fueron un borrón de incredulidad y desesperación. Daniela se movía por la casa con una autoridad que nunca había tenido, haciendo llamadas, midiendo espacios, planificando. La calma con la que actuaba, como si lo que estaba haciendo fuera lo más normal del mundo, me helaba la sangre. Había perdido a mi hija, y con ella, la ilusión de un futuro seguro. Una mañana, justo después de que Daniela se fuera a hacer gestiones, escuché un ruido inusual en el exterior. Al asomarme por la ventana, mi corazón se encogió. Había una furgoneta de mudanzas y varios hombres descargando herramientas. Sin mi permiso, sin una palabra, empezaron a entrar a la casa. Disculpe, señora, dijo uno, con una gorra y un mono de trabajo. Venimos a empezar las reformas. La señora Daniela nos indicó que hoy mismo. Reformas. No. No pueden hacer esto, grité, corriendo hacia ellos. Esta es mi casa. No hay ninguna reforma aprobada. El hombre me miró con una expresión de perplejidad. La señora Daniela nos dijo que estaba todo acordado. Tenemos el contrato firmado por ella. Empezamos con la cocina y el baño principal. Son reformas para la venta, según nos dijo. Me quedé helada. ¿Reformas para la venta? ¿Sin consultarme? ¿Sin siquiera mencionarlo? Intenté llamar a Daniela, pero su teléfono estaba apagado. Le dejé un mensaje de voz, mi voz temblaba de furia. Daniela, detén esto ahora mismo. No puedes hacer esto. Estos hombres están destrozando mi casa. Pero mis palabras cayeron en saco roto. A lo largo del día, el sonido de martillos, taladros y escombros llenó mi hogar. Mi cocina, donde tantas veces había preparado comidas para mi familia, se convirtió en un campo de batalla. Los armarios fueron arrancados, los azulejos rotos, el polvo cubría cada superficie. Cada golpe, cada rotura, era un ataque directo a mi alma, a mis recuerdos. No era solo la casa, era mi vida la que estaban desmantelando. Daniela apareció al final de la tarde, con una bolsa de comida rápida. Me encontró sentada en el sofá de la sala,
rodeada de polvo y escombros, con los ojos rojos de tanto llorar. Mamá, no seas así, dijo con un suspiro. Es por tu bien. Necesitamos modernizarla para poder venderla a un buen precio. Así podrás tener un apartamento mejor. No quiero un apartamento mejor, grité, levantándome con dificultad. Quiero mi casa. Mi hogar. Me lo has quitado. Me has engañado. No te he engañado, mamá. Te lo expliqué. Te di la casa. Ahora es mía, y yo decido qué hacer con ella. Siempre pensando en el futuro de Franco, por supuesto. Su voz era fría, sin rastro de emoción. Mi hija se había convertido en un bloque de hielo. Al día siguiente, la invasión continuó. Y lo peor estaba por venir. Por la tarde, otro coche se detuvo en la entrada. Esta vez, era una pareja elegante, el señor y la señora Lara. Bajaron del coche con una sonrisa expectante, seguidos por Daniela, que parecía un agente inmobiliario más. Mamá, dijo Daniela, con una sonrisa forzada. Ellos son el señor y la señora Lara, los potenciales compradores de la casa. Querían ver el progreso de las reformas. Los Lara me miraron con una simpatía forzada. Un placer, señora, dijo el señor Lara. Su hija nos ha hablado mucho de usted. Es una casa encantadora, aunque necesita su toque. ¿Mi toque? Era mi vida. Me sentí completamente expuesta, humillada. Mi hogar, mis pertenencias, todo estaba siendo evaluado por extraños, bajo la mirada fría de mi propia hija. No pude contenerme. Esta es mi casa. No está en venta. Yo vivo aquí. Daniela intervino rápidamente, con una sonrisa tensa. Mamá, por favor. Ya hablamos de esto. Es por el bien de todos. Vengan, señor y señora Lara, les mostraré la parte del jardín que estamos remodelando. Tendrá una piscina en el futuro. Mientras los veía alejarse, hablando de piscinas y renovaciones, me di cuenta de la cruda realidad. Para Daniela, yo ya no era su madre, y mi casa ya no era un hogar. Éramos un obstáculo que debía ser eliminado, una pieza en su tablero de ajedrez financiero. El desmoronamiento de mi vida estaba en pleno apogeo. Los días se convirtieron en semanas, y la casa, mi antiguo santuario, se transformó en una zona de obras, llena de polvo, ruidos y extraños. Los obreros llegaban temprano y se iban tarde, destruyendo y reconstruyendo sin consideración por mí o por mis pertenencias. Mis muebles estaban cubiertos con sábanas viejas, mis objetos personales apilados en cajas improvisadas. Vivía en un campamento, rodeada de la evidencia de la traición de mi propia hija. Las confrontaciones con Daniela se volvieron constantes, una rutina dolorosa. Cada vez que la veía, intentaba apelar a su conciencia, a su corazón. Daniela, por favor, detén esto. ¿Cómo puedes hacerme esto a mí, a tu propia madre? ¿No recuerdas cuando eras pequeña, cuando te acunaba en esta sala? ¿Cuándo tu padre te construyó ese columpio en el jardín? Esta casa está llena de recuerdos, de vida. Pero sus ojos permanecían vacíos de emoción, solo con una frialdad calculada. Mamá, los recuerdos están en tu corazón, no en estas paredes. Esto es un negocio. Necesitamos este dinero. Franco se merece una vida mejor, una que yo no puedo darle sin esto. Piensa en su futuro. ¿Y mi futuro, Daniela?, le gritaba, la voz rota. ¿Qué hay de mi futuro? ¿Quieres que viva en un apartamento diminuto, sola, después de darte todo? Ella se encogía de hombros, inalterable. Tendrás todo lo que necesites, mamá. Un apartamento moderno, sin preocupaciones de mantenimiento. Estarás mejor, lo juro. Cada una de sus palabras era una estaca en mi corazón. La tensión alcanzó su punto culminante una tarde. Había llegado a casa de Telas y Sueños, agotada, solo para encontrar a Daniela sentada en la sala, con una expresión de triunfo en el rostro. Tenía documentos en sus manos. Mamá, tengo buenas noticias, dijo, y la forma en que lo dijo me hizo temblar.
El señor Lara y su esposa han hecho una oferta. Una oferta excelente. Está muy cerca de lo que esperábamos. Quieren cerrar en 3 días. En 3 días, mamá, seremos libres. 3 días, exclamé, mi voz subió a un chillido. Estás loca. No puedes hacer esto. No puedes venderme la casa de la noche a la mañana. Yo vivo aquí. Tengo derecho a vivir aquí. Me acerqué a ella, mis manos temblaban de rabia y desesperación. ¿Es que no te importa nada? ¿No te importa nuestra historia? ¿No te importa tu madre? Daniela se levantó, su expresión se endureció hasta convertirse en una máscara de hielo. Me miró directamente a los ojos, y lo que vi allí me heló la sangre. No había amor, no había culpa, solo una determinación implacable y una pizca de desprecio. ¿Qué si me importa, mamá? Su voz era un susurro frío, casi un siseo. Claro que me importa. Me importa mi futuro. Me importa el futuro de Franco. Y por fin, por primera vez en mi vida, estoy tomando el control de ello. Te he aguantado toda mi vida, mamá. Tu excesiva bondad, tu sacrificio, tu forma de verme siempre como la pequeña e irresponsable. Me diste la casa porque te sentías culpable, porque querías compensar todas tus atenciones hacia Pilar. Y yo lo aproveché, sí. Porque era mi oportunidad. La única que he tenido. Retrocedí, chocando contra la pared. Era como si un rayo me hubiera alcanzado. ¿Me había utilizado? ¿Era esto un plan desde el principio? No. Eso no es verdad, grité, las lágrimas brotando incontrolablemente. Lo hice por amor. Por ti. Por Franco. Daniela soltó una risa amarga y corta. El amor, mamá, a veces es ciego. Siempre me has dado todo, y mira dónde estoy. Sin dinero, con un hijo que mantener. Esta casa es mi boleto de salida, mi única esperanza de darle a Franco la vida que se merece. Y tú, con tu sentimentalismo, eres un estorbo. El usufructo, el abogado dijo que es un derecho a vivir, pero no especifica la propiedad. Te encontraré un apartamento, mamá. Uno pequeño y cómodo. No te preocupes por eso. Mis rodillas cedieron. Caí al suelo, incapaz de sostenerme. El dolor era físico, como si un cuchillo me hubiera atravesado el pecho. Esta no era solo una traición, era una demolición de mi alma. Daniela se inclinó un poco, su rostro a centímetros del mío, su voz ahora un murmullo venenoso. Las palabras que salieron de su boca se grabarían en mi mente para siempre, un epitafio para mi corazón roto. Gracias por la casa, mamá, dijo con una sonrisa cruel que apenas llegaba a sus labios. Pero ahora ya no te necesito. Lárgate. El mundo se volvió negro. El eco de sus palabras resonaba en el silencio de la casa que ya no era mía. La pequeña soñadora había desaparecido, revelando un monstruo de ambición y crueldad. Mi hija, mi propia sangre, me había echado de mi propio hogar. Me había arrebatado todo, no solo la casa, sino la fe, el amor, la esperanza. Y lo había hecho con una sonrisa. El dolor era tan intenso que me dejó sin aliento, solo un sollozo ahogado escapó de mis labios. No sé cuánto tiempo permanecí en el suelo, sollozando, el cuerpo temblando incontrolablemente. Las palabras de Daniela, lárgate, resonaban en cada fibra de mi ser, un eco helado en el hogar que una vez había sido mi santuario. Finalmente, con un esfuerzo inmenso, logré levantarme. Cada músculo me dolía, como si hubiera sido golpeada. La casa, llena de polvo de las reformas y el aire pesado por la traición, ya no me ofrecía consuelo. Se había convertido en una cárcel de recuerdos destrozados. Necesitaba salir de allí. Necesitaba aire, un lugar donde el eco de esas palabras no me persiguiera. Agarré mi bolso con manos temblorosas, sin mirar atrás, salí por la puerta principal. El sol de la tarde, que antes me había parecido tan cálido, ahora se sentía indiferente, casi cruel. Caminé sin rumbo, el dolor físico apenas registraba en mi mente, eclipsado por el tormento emocional. Mis pies,
casi por instinto, me llevaron por las calles familiares de Valleflor. Pasé por Telas y Sueños, mi tienda, mi otro hogar, pero no pude entrar. No podía enfrentarme a las preguntas, a las miradas. No podía pretender que todo estaba bien. La mente era un caos, un torbellino de incredulidad y tristeza. ¿Cómo era posible? ¿Cómo mi propia hija, a quien había amado y protegido, podía ser capaz de tal crueldad? Las imágenes de Daniela de niña, sonriendo, abrazándome, se mezclaban con la gélida expresión de su rostro al pronunciar esas palabras. ¿Quién era esa extraña que me había echado? Sin darme cuenta, mis pasos me llevaron directamente a la casa de Pilar. Era el único lugar donde podía encontrar refugio, el único lugar donde me sentía realmente segura en ese momento. Toqué el timbre con una mano temblorosa, la esperanza y el miedo pugnando en mi pecho. Esperanza de consuelo, miedo de tener que contarle la terrible verdad. Pilar abrió la puerta. Su rostro, generalmente calmado y sereno, se transformaba en una expresión de sorpresa y luego de profunda preocupación al verme. Mis ojos debían de estar rojos e hinchados, mi ropa desaliñada, mi postura encorvada. Mamá. Dios mío, ¿qué te ha pasado? Pareces un fantasma. Pasa, por favor, pasa. Me tomó del brazo y me guió hacia el sofá de la sala. Rocío y Tomás, mis nietos adolescentes, que estaban viendo la televisión, se levantaron al instante, sus rostros reflejando la misma preocupación que su madre. ¿Qué ocurre, abuela? ¿Estás bien?, preguntó Rocío, con su voz suave. No pude responder. Las palabras se me atascaron en la garganta. Intenté hablar, pero solo salió un sollozo desgarrador. Las lágrimas, que había intentado contener durante mi caminata, brotaron de nuevo, esta vez con una fuerza incontenible. Pilar se sentó a mi lado, me abrazó con fuerza. Sentí la calidez de su cuerpo, la solidez de su presencia, y eso me permitió, finalmente, liberar toda la angustia que me ahogaba. Lloré hasta que no tuve más lágrimas, hasta que mi cuerpo se sintió liviano y vacío. Cuando pude hablar, mi voz era apenas un susurro, rasposa por el llanto. Daniela. Daniela me ha echado. Me ha echado de mi casa. De nuestra casa. Pilar se apartó un poco, sus ojos bien abiertos, el ceño fruncido. Mamá, ¿qué estás diciendo? Eso no es posible. ¿Cómo que te ha echado? ¿De la casa? ¿De tu propia casa? Con dificultad, a través de más sollozos y respiraciones entrecortadas, le conté todo. La decisión de transferir la propiedad, el usufructo, las preguntas de Daniela, el señor Campo, las reformas sin permiso, y finalmente, sus palabras crueles, su desprecio, y la orden de «lárgate». Mientras hablaba, el rostro de Pilar se transformaba. La preocupación inicial dio paso a la incredulidad, luego a la conmoción, y finalmente, a una rabia fría y controlada que rara vez le había visto. Sus puños se apretaron, su mandíbula se tensó. No puede ser, dijo en voz baja, casi inaudible. No puede ser que Daniela, que nuestra propia hermana sea capaz de algo así. Esto es una abominación. Una deshonra. Mamá, esto no va a quedar así. Sus ojos se encendieron con una determinación que, a pesar de mi dolor, me dio un atisbo de esperanza. Mi hija mayor, la responsable, la protectora, estaba lista para luchar. Y por primera vez en semanas, no me sentí completamente sola. Pilar no perdió un solo instante. Su indignación era palpable, pero a diferencia de mi desesperación, la suya se canalizaba en acción. Mamá, tenemos que llamar a Ricardo Prado. Ahora mismo. Él te advirtió, ¿verdad? Tiene que haber algo que se pueda hacer. Eran casi las 11 de la noche, pero Pilar no dudó en marcar el número de Ricardo. Después de unos tonos, contestó una voz somnolienta. Ricardo, soy Pilar. Necesitamos tu ayuda. Es mi madre. Ha ocurrido algo terrible con Daniela y la casa. ¿Puedes vernos, por favor? Cuanto antes. Escuché a Ricardo, ahora más despierto,
su tono volviéndose serio. Accedió a vernos a primera hora de la mañana. Esa noche, Pilar me hizo una cama en su sofá. Me trajo una taza de tila y se sentó conmigo, acariciando mi cabello, sin pronunciar una palabra más allá de, aquí estoy, mamá. Su presencia era un ancla en la tormenta que era mi vida. Rocío y Tomás, aunque jóvenes, permanecieron en silencio, sus miradas reflejaban una comprensión que no esperaba de ellos. La familia, o al menos una parte de ella, se había unido en mi dolor. A la mañana siguiente, Pilar y yo nos presentamos en la oficina de Ricardo Prado. Él ya nos esperaba, su rostro grave. Después de ofrecernos café, nos miró con una expresión de sincera tristeza. Marina, lamento profundamente lo que está pasando. Mis advertencias eran precisamente para evitar esto. Pilar intervino. Ricardo, ¿qué podemos hacer? Mamá tiene el usufructo, ¿verdad? ¿No significa eso que tiene derecho a vivir en esa casa? Ricardo suspiró, ajustándose las gafas. Pilar, Marina. La situación es compleja. El usufructo vitalicio le otorga a Marina el derecho a usar y disfrutar de la propiedad mientras viva. Pero Daniela, al ser la nuda propietaria, tiene la facultad de disponer de la propiedad, lo que incluye venderla. El problema radica en la interpretación de la ley. Si bien el usufructuario tiene derecho a vivir en la propiedad, la ley no siempre es explícita en cuanto a qué sucede si el nudo propietario vende la propiedad a un tercero que tiene otras intenciones. Legalmente, el usufructo sigue existiendo sobre la propiedad, incluso si cambia de dueño. Sin embargo, en la práctica, si Daniela vende la casa a alguien que no desea una usufructuaria, podría intentar forzar la venta del usufructo o incluso litigar para que Marina se mude a otra propiedad de valor equivalente. Pero eso es absurdo, exclamó Pilar, golpeando la mesa con el puño. Mi madre tiene derecho a vivir en su casa. No en cualquier apartamento. Esto es una deshonra. Una estafa. Lo entiendo, Pilar, dijo Ricardo con calma. Pero el derecho es sobre el uso, no sobre la ubicación específica si la propiedad es vendida y hay una compensación justa o una reubicación adecuada. Lo que Daniela ha hecho es moralmente reprobable, una traición a la confianza. Pero legalmente, tiene cierta base si se mantiene dentro de los límites del usufructo y ofrece una alternativa. ¿Y si no acepto la alternativa?, pregunté, mi voz débil. Entonces tendríamos que litigar, respondió Ricardo. Sería un proceso largo, costoso y emocionalmente agotador. Podríamos argumentar la mala fe de Daniela, el engaño, la coerción. Pero no hay garantía de éxito, y mientras tanto, la situación de la casa con las reformas y la posible venta podría complicarse aún más. La idea de una batalla legal me agotaba solo de pensarlo. Ya había perdido tanto. Pilar, sin embargo, estaba furiosa. No me importa. Daniela no se va a salir con la suya. Voy a hablar con ella. Ricardo nos aconsejó prudencia. Antes de cualquier confrontación, dejemos que preparemos un informe legal sólido. Quizás una carta formal de mi parte le haga entender la seriedad de la situación. Pero Pilar, fiel a su carácter, ya había decidido. Gracias, Ricardo. Pero primero, voy a hablar con mi hermana. Esto es una cuestión de familia, antes que de ley. Al día siguiente, Pilar se dirigió a lo que había sido mi casa. Yo me quedé en la suya, temblando. La confrontación fue tan explosiva como esperaba. Pilar regresó horas después, el rostro pálido de ira. Es inútil, mamá, dijo. Ha convertido la casa en un fuerte. Apenas me dejó entrar. Estaba con el señor Campo y con el señor Lara otra vez. Le dije de todo, le supliqué que pensara en ti, en Franco, en la familia. Se mantuvo impasible. Dijo que tiene el derecho, que es la dueña, y que está haciendo lo mejor para Franco. Hasta me amenazó con llamar a la policía si no me iba. La grieta familiar, ya profunda, se había convertido en un abismo infranqueable. La idea de que mis dos hijas, mi propia sangre, estuvieran ahora en lados opuestos de una guerra por una casa, me destrozaba el corazón. La batalla legal apenas comenzaba,
pero la batalla familiar ya estaba perdida. En medio de la tormenta que asolaba a nuestra familia, había una pequeña luz que intentaba navegar por las aguas turbulentas: Franco. Mi dulce nieto, ajeno en su inocencia a la magnitud del conflicto, pero no del todo inconsciente de la tensión que flotaba en el aire. Tenía 10 años, y aunque era un niño, poseía una sensibilidad que a menudo lo hacía parecer mayor de lo que era. Cuando Daniela me echó, Franco estaba en el colegio. Por la noche, cuando Daniela lo recogió y regresaron a la casa en obras, él debió sentir el cambio. La casa, que siempre había sido un refugio acogedor con mi presencia, ahora estaba llena de ruidos, polvo y caras desconocidas. Las cenas, que antes compartíamos con risas y charlas, ahora se llenaban del silencio tenso entre él y su madre. Daniela, en su intento de justificar sus acciones ante Franco, le hablaba de un futuro mejor, de una casa más grande y moderna, que comprarían con el dinero de la venta. Le prometía nuevas habitaciones, más juguetes, una vida más cómoda. Pero Franco, con su amor por los libros y su mente analítica, no era fácil de engañar. Notaba la ausencia de su abuela, la tristeza que cubría la casa como una manta. Los fines de semana, Daniela lo traía a casa de Pilar para que me visitara. Esos momentos eran un bálsamo para mi alma herida. Franco se aferraba a mí con más fuerza de lo habitual, y sus ojos, esos ojos grandes y expresivos, me contaban una historia que su boca no pronunciaba. Me preguntaba por qué ya no vivía en su casa. Abuela, ¿por qué ya no estás en la casa grande? ¿Estás triste? Yo lo abrazaba con fuerza, intentando encontrar las palabras adecuadas, sin querer cargarle con el peso de la crueldad de su madre. Cariño, a veces las cosas cambian. Pero estoy aquí, con tu tía Pilar. Y siempre, siempre, seré tu abuela. Y esta casa también es tuya, cuando quieras venir. Él me observaba mientras yo miraba las fotos de su infancia en mi álbum. A veces, me sorprendía escuchándolo hablar con Rocío y Tomás en voz baja, preguntándoles sobre la casa de la abuela. Una vez, lo oí decirle a Rocío: mamá dice que es para nuestro futuro, pero la abuela Marina parece muy triste. Y la casa ya no es divertida. Mi corazón se partía en dos. Daniela estaba utilizando a Franco como excusa para su codicia, y al hacerlo, estaba afectando a su propio hijo. Quería protegerlo de esta fea realidad, pero al mismo tiempo, sentía la necesidad de que supiera la verdad, al menos en parte. Sin embargo, no podía traicionar la confianza de mi propio nieto contándole todos los detalles. Solo podía intentar ser una fuente de estabilidad para él. Lo invitaba a leer conmigo, a armar maquetas, a pasear por el jardín de Pilar. Veía en sus ojos una madurez precoz, una comprensión tácita de que algo fundamental se había roto en su pequeña familia. Él era la víctima inocente de la ambición de su madre, un peón en un juego que no entendía del todo. Y mi mayor dolor era no poder protegerlo por completo. Franco se había convertido en el dilema central de la situación. Por un lado, Daniela justificaba sus acciones por él y por el otro, él era quien más sufría las consecuencias emocionales de la ruptura familiar. Verlo me recordaba el porqué de mi sacrificio inicial, y al mismo tiempo, me mostraba la futilidad de un amor ciego. En un pueblo como Valleflor, las noticias viajan más rápido que el viento. Al principio, eran murmullos, miradas curiosas. Luego, las preguntas directas. En Telas y Sueños, mis compañeras me miraban con preocupación. En el supermercado, las clientas me ofrecían sus condolencias silenciosas con un apretón de mano. La historia de Marina, la dulce, psicóloga del pueblo, que había sido expulsada de su propia casa por su hija, se convirtió en la comidilla. No tardó en llegar a oídos de Pilar. La gente, por respeto a mí, no preguntaba directamente, pero las miradas, los susurros y el evidente estado de la casa en obras lo decían todo. La fachada de la casa, una vez impecable, ahora lucía un cartel de «Se vende», y el sonido constante de las reformas se oía por toda la calle. No era difícil atar cabos. La mayoría de los habitantes de Valleflor conocían a Daniela desde niña. Conocían su historial de trabajos inestables, sus pequeños enredos financieros, su carácter impulsivo. Pero nadie, ni siquiera aquellos que habían sido testigos de sus travesuras, hubiera imaginado tal crueldad.
La indignación creció en la comunidad. La gente me conocía y me respetaba. Había escuchado sus problemas, les había aconsejado, les había cosido vestidos para bodas y bautizos. Ahora era yo quien necesitaba su apoyo, y el pueblo respondió. En la panadería, la dueña, la señora Rosa, me ofrecía el pan sin cobrar, con una mirada de lástima. El cartero, que me conocía desde hace años, me entregaba el correo con una expresión grave y un «lo siento mucho, señora Marina». Incluso el señor López, el cascarrabias del vecindario, se acercó a Pilar para preguntar si yo necesitaba algo. La gente comenzó a darle la espalda a Daniela. En el supermercado, las cajeras la atendían con frialdad. En la calle, las sonrisas desaparecían de los rostros. Las madres que antes hablaban con ella en la puerta del colegio de Franco, ahora se daban la vuelta o la ignoraban. Los murmullos la seguían por donde fuera. El impacto no tardó en llegar a su vida laboral. Daniela trabajaba a tiempo parcial en una pequeña oficina de contabilidad. Una mañana, la despidieron. La razón oficial fue reestructuración, pero sabía que era por lo que había hecho. La reputación, en un pueblo pequeño, lo es todo. Había roto una de las normas tácitas más sagradas, la del respeto a los mayores, a la madre. Daniela intentó ignorarlo al principio. Se encerró en la casa en obras, evitando las miradas, las murmuraciones. Pero el aislamiento la afectó. Franco, que iba y venía entre mi casa y la de Pilar, le contaba lo que veía y oía. Los niños en el colegio lo preguntaban por qué su abuela ya no vivía con ellos, y por qué su mamá había puesto un cartel de venta. La presión social era inmensa, incluso si ella se negaba a reconocerla. Pilar, al enterarse de su despido, me miró con una mezcla de satisfacción y tristeza. Mamá, se lo merece. Esto es lo que pasa cuando actúas sin corazón. Yo no podía sentir satisfacción. Solo una profunda tristeza por la división que se había creado, por el daño irreparable que Daniela se había hecho a sí misma. La casa se vendía, sí, pero el precio que estaba pagando Daniela, el precio de su reputación y el respeto de su propia comunidad, era mucho mayor que el valor de cualquier propiedad. Las consecuencias de su avaricia no solo la afectaban a ella, sino que manchaban el nombre de nuestra familia en el pueblo. Los días se transformaron en un ciclo monótono de dolor y reflexión. Pilar era mi roca, mi apoyo incondicional. Esteban, su esposo, y mis nietos Rocío y Tomás, me ofrecían un consuelo silencioso. Pero la herida en mi corazón, esa que Daniela había infligido, no cicatrizaba. Cada mañana, al despertar, la primera imagen que me venía a la mente era el rostro endurecido de mi hija y sus palabras, «Lárgate». Pasaba horas sentada en el jardín de Pilar, con la mirada perdida. Mi mente viajaba al pasado, reviviendo cada momento de la vida de Daniela. Desde el día en que nació, tan pequeña y frágil, con esos ojos enormes que me miraban con adoración. Recordaba sus primeros pasos, sus risas, sus travesuras. Como Luis la mimaba, como yo intentaba enseñarle el valor de la disciplina, aunque siempre me costaba ser dura con ella. ¿Dónde me equivoqué? Fue mi amor excesivo, mi constante rescate, lo que la convirtió en esta persona fría y calculadora. ¿O era algo inherente a ella, algo que yo nunca quise ver? Me culpaba a mí misma. Quizás, si hubiera sido más firme, si no le hubiera dado tanto, si la hubiera obligado a enfrentar sus propias consecuencias, no habríamos llegado a este punto. El «hubiera» era un tormento constante. El dolor físico se sumó al emocional. Dormía mal, apenas comía. Mi energía se desvanecía. Pilar me llevaba al médico, quien me recetó tranquilizantes suaves y me aconsejó reposo. Señora Marina, el estrés y la tristeza están pasando factura. ¿Necesita descansar y encontrar paz? ¿Paz? ¿Cómo encontrar paz cuando mi propia hija me había arrancado el corazón? Una tarde, mientras hojeaba viejos álbumes de fotos, encontré una imagen de Daniela de unos 5 años, con un vestido que yo le había cosido, abrazando un oso de peluche. Su sonrisa era pura, inocente. Las lágrimas volvieron a brotar. Esa niña. ¿Dónde se había ido esa niña?
recuerdo el día en que Daniela se fracturó el brazo al caer de un árbol. Lloraba desconsoladamente. Yo la cargué en mis brazos, la llevé al hospital, me quedé a su lado toda la noche, cantándole canciones para calmarla. Esa misma ternura, esa misma necesidad de protegerla, me había llevado a darle mi casa. Era el amor lo que me había guiado, un amor que ahora se sentía como una debilidad fatal. La idea del perdón. Pilar me hablaba de la rabia, de la necesidad de justicia. Pero dentro de mí, en lo más profundo, sabía que la rabia no me traería paz. Solo el perdón, o al menos la aceptación, podría liberarme de esta prisión de dolor. Pero, ¿cómo perdonar una traición tan profunda? ¿Cómo perdonar a quien te ha quitado no solo tu hogar, sino tu confianza, tu dignidad? Me di cuenta de que perdonar no significaba olvidar, ni excusar las acciones de Daniela. Perdonar significaba liberarme del odio, de la amargura que me estaba consumiendo. Perdonar era un acto egoísta, no para ella, sino para mí. Para poder respirar de nuevo, para poder vivir el resto de mi vida sin el peso de este rencor. Era un camino arduo, un proceso lento. Cada recuerdo doloroso, cada imagen de la casa siendo desmantelada, cada frase hiriente de Daniela, era un obstáculo. Pero en mis momentos más lúcidos, me aferraba a la idea de que mi paz interior era más importante que cualquier venganza o resentimiento. No sabía si alguna vez volvería a hablar con Daniela con la misma confianza. La relación que habíamos tenido estaba rota sin remedio. Pero quizás, solo quizás, podría llegar un día en que pudiera mirarla sin sentir este dolor punzante, en que pudiera recordarla sin la sombra de su traición. Porque, a pesar de todo, ella seguía siendo mi hija, y una parte de mi corazón, por muy herida que estuviera, siempre la amaría. La venta de la casa se consumó. Ricardo Prado nos informó con un tono sombrío que Daniela había logrado cerrar el trato con el señor y la señora Lara. La transacción se realizó rápidamente, y en menos de un mes, la casa que había sido mi hogar durante décadas fue entregada a sus nuevos dueños. Sentí un vacío inmenso, como si una parte de mí se hubiera arrancado. Pilar estaba furiosa. No puedo creerlo. ¿Y ahora qué, mamá? ¿Dónde vas a vivir? Ricardo había gestionado para que me quedara con Pilar temporalmente, mientras buscábamos una solución más permanente. Daniela, por su parte, se había mudado con Franco a un nuevo apartamento en la ciudad, a unas 2 horas de Valleflor. Era un lugar moderno, con mejores servicios, según ella. Al principio, parecía eufórica. Me envió fotos del apartamento decorado, de Franco sonriendo en su nueva habitación. Creía que había ganado, que había logrado la libertad financiera y la estabilidad que tanto anhelaba. Pero la euforia no duró mucho. El dinero de la venta de la casa, aunque sustancial, se evaporó con una rapidez alarmante. Daniela, con su habitual falta de sentido común para las finanzas, comenzó a gastar sin control. Un coche nuevo, ropa de marca, muebles caros para el apartamento, viajes de fin de semana. Justificaba cada gasto diciendo que ahora, se lo merecía, que estaba invirtiendo en un futuro mejor para Franco. Pero eran gastos superfluos, no inversiones. Además, la nueva vida en la ciudad no era lo que esperaba. Lejos del apoyo de la comunidad de Valleflor, lejos de mis cuidados, de la red de seguridad que representaba Pilar, Daniela se encontró sola. Sus pocos amigos en la ciudad eran superficiales, y no tardaron en desaparecer cuando el dinero empezó a escasear. El trabajo que había encontrado en la ciudad era inestable, y pronto se quedó sin empleo de nuevo. Gustavo, el padre de Franco, seguía siendo una presencia esporádica e inestable. Sus pagos de pensión alimenticia eran irregulares en el mejor de los casos, y con la distancia, se volvieron casi inexistentes. Daniela se encontró de nuevo en la misma situación de inestabilidad financiera que tanto había querido evitar, solo que ahora, sin la casa, sin mí y sin el apoyo incondicional de su familia. Franco, por su parte, también sentía el cambio. Aunque al principio le gustaban las novedades de la ciudad, extrañaba a su abuela, a su tía Pilar, a sus primos. Extrañaba la familiaridad de Valleflor. Sus visitas a mi casa y a la de Pilar se hicieron más frecuentes, y en ellas, me contaba pequeños detalles que revelaban la precaria situación de su madre.
Mamá está preocupada por el dinero, abuela, me decía. No podemos ir al cine este fin de semana porque no hay suficiente. Un día, Daniela me llamó. Su voz ya no era la de la mujer fría y calculadora que me había echado. Sonaba desesperada, suplicante. Mamá, estoy en problemas. Realmente en problemas. El alquiler del apartamento es muy caro, y no encuentro trabajo. No sé qué hacer. ¿Podrías ayudarme con algo de dinero? Solo por un tiempo, hasta que me organice. Sentí una punzada de dolor, pero también de justicia. La ironía era palpable. Me había despojado de todo por dinero, y ahora se encontraba de nuevo en la indigereza, pidiéndome a mí, la madre que había echado, la ayuda que siempre le había dado. Pilar, al escuchar la historia, se puso furiosa. No, mamá. No le des un solo céntimo. Ella se lo buscó. Dejó una vida segura por avaricia, y ahora que afronte las consecuencias. Yo miraba a Pilar, y luego pensaba en Franco. No podía castigar a mi nieto por los errores de su madre. Pero tampoco podía seguir siendo el saco de boxeo de Daniela. La caída de Daniela era innegable, un duro golpe de realidad. Y aunque no sentía alegría por su sufrimiento, sí me permitía ver que, a veces, la vida tiene una forma cruel de hacer justicia, y que la ambición sin límites, al final, siempre cobra su precio. Los meses que siguieron a la llamada de Daniela fueron un testimonio de su continua caída. Sus peticiones de dinero se hicieron más frecuentes, sus excusas más desesperadas. Me llamaba a menudo, no para preguntarme cómo estaba, sino para lamentarse de sus problemas y, finalmente, para pedir ayuda. Yo le daba pequeñas sumas, siempre pensando en Franco, asegurándome de que tuviera lo básico. Pilar se indignaba cada vez que se enteraba. Mamá, estás alimentando su irresponsabilidad. Nunca aprenderás si sigues rescatándola. Yo lo sabía. Sabía que Pilar tenía razón. Pero la imagen de Daniela, ahora sola en la ciudad, luchando, y sobre todo, la preocupación por Franco, me impedían cerrarle la puerta por completo. La amargura seguía ahí, la herida de la traición aún dolía, pero el amor de madre es un hilo inquebrantable, incluso cuando se tensa hasta casi romperse. Un día, una llamada de Daniela me sorprendió. Su voz no era de súplica, sino de una extraña resignación. Mamá, me han echado del apartamento. No pude pagar el alquiler. Estoy en la calle con Franco. No sé qué hacer. Mi corazón dio un vuelco. A pesar de todo, la idea de mi hija y mi nieto sin techo era insoportable. Daniela. ¿Cómo es posible? ¿Dónde estáis ahora? ¿Estás bien? ¿Y Franco? Estamos en un albergue por ahora, mamá. Es terrible. Franco está asustado. Mamá, lo siento. Lo siento mucho. Fui tan estúpida. ¿Hay alguna manera de que podamos ir a Valleflor? No sé dónde más ir. Sentí una punzada de compasión mezclada con una inmensa frustración. Su disculpa, tardía y forzada por la desesperación, no borraba el dolor, pero el hecho de que estuviera en la calle con Franco era una realidad que no podía ignorar. Llamé a Pilar. Su reacción fue predecible. ¡Qué descaro! Después de todo lo que hizo. Que se las apañe sola. Ella cavó su propia tumba. Pilar, es Franco, le rogué. No podemos dejar a Franco en la calle. Es nuestro nieto, tu sobrino. Podemos alojarlos por un tiempo, solo hasta que Daniela se estabilice. Por favor. Pilar suspiró. Podía escuchar su lucha interna. Era práctica y justa, pero también tenía un gran corazón. Bien, dijo finalmente con resignación. Pero con condiciones, mamá. Muchas condiciones. Y esta vez, nada de indulgencias. Así fue como Daniela y Franco regresaron a Valleflor, no a su flamante apartamento en la ciudad, sino a la casa de Pilar, la hermana que había despreciado y la madre a la que había traicionado. La escena fue tensa.
Daniela llegó con la cabeza gacha, su ropa desaliñada, una sombra de la mujer arrogante que me había echado. Franco, con sus ojos grandes, se aferraba a ella, asustado. Pilar fue profesionalmente amable. Les asignó una pequeña habitación de invitados. Las reglas estaban claras. Daniela debía buscar trabajo activamente, ayudar en las tareas de la casa y contribuir económicamente en cuanto pudiera. No había espacio para sus sueños o su irresponsabilidad. Era la dura realidad. Ver a Daniela en esa situación, tan humillada, tan despojada de su orgullo, era un espectáculo agridulce. No había satisfacción en su sufrimiento, solo una tristeza profunda por el camino que había tomado. El regreso de la hija pródiga no era una celebración, era una consecuencia, un acto de desesperación, no de arrepentimiento genuino. Pero era un primer paso. Un paso difícil en el largo y tortuoso camino hacia una posible, aunque incierta, reconciliación. El regreso de Daniela a Valleflor, y a la casa de Pilar, marcó una nueva fase en la dinámica familiar. La tensión era palpable, un silencio incómodo flotaba en el aire cada vez que Daniela y Pilar coincidían en la cocina o en el salón. Franco, sin embargo, se convirtió en el puente, la chispa de esperanza en esa situación tan cargada. Desde que llegó a casa de su tía Pilar, Franco floreció. Estaba de nuevo cerca de mí, su abuela. Podía leer sus libros en mi sillón favorito, armar sus maquetas en la mesa de la cocina. Rocío y Tomás, mis nietos mayores, lo acogieron con naturalidad, incluyéndolo en sus juegos y conversaciones adolescentes, lo que lo sacó un poco de la preocupación que le causaba su madre. Franco era un niño que anhelaba estabilidad y afecto, y los encontró en el seno de la familia de Pilar. Aunque Daniela intentaba mantener una fachada de «todo está bien» frente a Franco, él era demasiado perspicaz. Notaba los cambios. La falta de dinero, las llamadas de su madre buscando trabajo, la frialdad de la gente en el pueblo hacia Daniela. A menudo, lo encontraba sentado a mi lado, en silencio, y luego me hacía preguntas que revelaban su preocupación. «Abuela, ¿mi mamá encontrará un trabajo pronto? ¿Tendremos que mudarnos de nuevo?» Intentaba tranquilizarlo, asegurándole que estábamos allí para él, que siempre tendría un hogar con su familia. Mi prioridad, ahora más que nunca, era el bienestar de Franco. Daniela había justificado sus acciones iniciales por su futuro, y había fracasado estrepitosamente. Ahora era mi responsabilidad, y la de Pilar, asegurar que Franco tuviera la base sólida que su madre no había podido proporcionarle. Pilar, a pesar de su resentimiento hacia Daniela, se volcó en Franco. Lo ayudó con sus tareas escolares, lo llevaba al parque, se aseguraba de que tuviera ropa y material escolar. La veía observando a Daniela con una mezcla de frustración y lástima, pero su cariño por Franco era inquebrantable. La cuestión de la universidad de Franco, que una vez fue el pretexto de Daniela para vender la casa, seguía siendo una preocupación. Con Daniela sin empleo y sin ahorros, y yo con mi modesta pensión, la idea de una educación superior para Franco parecía lejana. Pero Pilar, siempre práctica, ya había empezado a investigar becas y ayudas. Franco es un niño brillante, mamá. Se merece lo mejor. No vamos a dejar que los errores de Daniela arruinen su futuro. Nosotros nos encargaremos de eso. El contraste entre las dos hermanas era evidente en la forma en que cada una abordaba el futuro de Franco. Daniela, con sus promesas vacías y sus fracasos, lo había puesto en riesgo. Pilar, con su pragmatismo y su amor incondicional, estaba trabajando para construirle un camino. Franco era el nexo. A través de él, Daniela tenía un atisbo de la estabilidad que había perdido, y nosotras, un recordatorio constante de por qué era tan importante intentar mantener a la familia unida, a pesar de las profundas heridas. Su inocencia y su fe en nosotros eran el motor que nos impulsaba a seguir adelante, a buscar soluciones, a creer que, a pesar de todo, el futuro de Franco podría ser brillante. Su futuro era ahora nuestra misión compartida. La convivencia en casa de Pilar era una danza delicada. Daniela, forzada por las circunstancias, intentaba cumplir con las condiciones de Pilar. Buscaba trabajo, ayudaba con algunas tareas domésticas. Pero el ambiente entre las hermanas era espeso, cargado de años de resentimiento y la reciente
y dolorosa, traición. Las conversaciones directas entre Daniela y Pilar eran raras y tensas. Pilar mantenía una distancia profesional, tratándola como a una huésped de pago, no como a su hermana. Daniela, por su parte, evitaba la confrontación, con la cabeza gacha, incapaz de mirarla a los ojos. Yo, Marina, me encontraba atrapada en medio, uniendo lazos, intentando suavizar las asperezas, pero sin mucho éxito. Un día, mientras Pilar estaba en el salón y Daniela en la cocina, escuché una discusión. Empezó de forma tranquila, sobre una factura, y escaló rápidamente. «No puedo creer que sigas viviendo a costa de mamá, Daniela», exclamó Pilar, su voz tensa. «Le quitaste su casa, la dejaste en la calle, y ahora vienes aquí como si nada. ¿Y te quejas por una factura de luz? Ten un poco de vergüenza». Daniela, acorralada, respondió con un tono defensivo. «No tienes idea de lo que he pasado. He intentado salir adelante. Y si estoy aquí es porque mamá me lo pidió, no porque tú quieras». «No. Estás aquí porque no tienes donde caerte muerta», replicó Pilar, la ira desbordándose. «Y mientras mamá te da su último céntimo, tú sigues lamentándote. Mírate, Daniela. Has destrozado nuestra familia por tu avaricia». La discusión continuó, palabras hirientes volando por el aire, desenterrando viejas heridas, reabriendo la más reciente. Me acerqué, mi corazón palpitando con fuerza. «Basta», grité, mi voz temblaba. «Por favor, paren. Así no se arregla nada». Pero la furia las había consumido. Daniela, con lágrimas de rabia en los ojos, gritó, siempre igual. Siempre defendiendo a Pilar. Siempre yo la mala. Pues sabes qué, me voy. No puedo más. Se abalanzó sobre su habitación, recogió unas pocas pertenencias, agarrando la mano de un asustado Franco, salió por la puerta principal. Pilar estaba en la sala, temblando, con los brazos cruzados. «Déjala. Que se vaya. Así es como tiene que ser». Pero mi corazón de madre estaba destrozado. ¿Era este el final? ¿Una ruptura permanente e irreparable? Salí corriendo detrás de Daniela. «Daniela, espera. Por favor, no hagas esto. Piensa en Franco». Ella se giró, su rostro un mosaico de rabia y desesperación. «No, mamá. Ya he pensado demasiado. No puedo vivir bajo el techo de Pilar, bajo sus juicios, sabiendo que me odia. No puedo soportarlo». Franco me miraba, con sus ojos llenos de súplica silenciosa. «Abuela». En ese momento crucial, el destino de nuestra familia pendía de un hilo. Podríamos encontrar un camino hacia la reconciliación, o la herida sería demasiado profunda, llevando a una ruptura permanente. Sabía que el perdón no era fácil, y la confianza tardaría años en reconstruirse, si es que lo hacía. Pero no podía permitir que la familia se desintegrara por completo. La decisión de Daniela de irse, de huir de la confrontación, era un claro indicador de que aún le faltaba mucho por aprender. Pero también era una oportunidad para que yo, y quizás Pilar, encontráramos una manera de acercarnos a ella, no por obligación, sino por el lazo de sangre que, a pesar de todo, nos unía. El camino era incierto, pero la esperanza, aunque pequeña, persistía. El intento de Daniela de huir fracasó. No tenía a dónde ir. Después de unas horas deambulando por el pueblo con Franco, sin dinero y sin un lugar donde pasar la noche, la desesperación la obligó a regresar a casa de Pilar. Esta vez, llegó con una humildad que nunca le había visto. La humillación de verse tan vulnerable, y el pánico de no poder proteger a Franco, la habían golpeado con la fuerza de la realidad. La reconciliación no fue instantánea ni total. Era un proceso lento y doloroso, lleno de pequeños pasos y retrocesos. Pilar seguía siendo cautelosa, pero la desesperación de Daniela, y el amor por Franco, ablandaron su postura. Establecieron nuevas reglas, esta vez con más empatía, pero sin perder la firmeza. Daniela debía buscar terapia, y aceptarlo fue un gran avance. Tenía que enfrentar las razones de su irresponsabilidad y de su capacidad de herir.
Yo, Marina, me encontré a mí misma en un viaje de introspección aún más profundo. Había aprendido la lección más dura de mi vida: el amor ciego puede ser tan destructivo como la negligencia. Había querido proteger a Daniela a toda costa, y al hacerlo, la había despojado de la oportunidad de aprender de sus propios errores. Mi excesiva bondad había creado una debilidad, una dependencia que la había llevado a la avaricia y la traición. Ahora, vivía una vida más simple en casa de Pilar, pero con una nueva paz. Había aceptado que mi casa, la que una vez fue mi santuario, ahora era solo un edificio. Los verdaderos recuerdos estaban dentro de mí, en mi corazón, y nadie podía quitármelos. Había encontrado un nuevo sentido en mi vida: apoyar a Franco, y ayudar a Daniela a encontrar su propio camino, esta vez, con límites claros y consecuencias reales. Pilar y yo nos acercamos más que nunca. La crisis nos había unido de una manera que nunca imaginamos. Compartíamos el cuidado de Franco, las preocupaciones sobre Daniela, las noches en vela. Hablamos de Luis, de su sensatez, y de cómo él habría manejado esta situación. Ella había sido mi refugio, mi defensora, y ahora, mi compañera en este complejo viaje. Daniela empezó a cambiar, poco a poco. La terapia la ayudó a comprender sus patrones de comportamiento, su miedo al fracaso, su resentimiento subyacente. Encontró un nuevo trabajo, un pequeño empleo que le daba estabilidad, aunque no la riqueza que una vez persiguió. Comenzó a contribuir a los gastos de la casa de Pilar, y, lo más importante, empezó a mostrar arrepentimiento genuino. Un día, Daniela se acercó a mí con los ojos llorosos. «Mamá», dijo, con la voz quebrada. «Lo siento tanto. Lo siento por todo lo que te hice. Fui una persona horrible. No sé qué me pasó. Estaba tan desesperada, tan perdida. No te merecías eso. Nunca». La abracé con fuerza. Las lágrimas cayeron por mis mejillas, esta vez no de dolor, sino de una profunda mezcla de alivio y tristeza. «Lo sé, cariño», le susurré. «Lo sé. Pero lo importante es que estás aquí ahora. Que estás intentando cambiar». El perdón, ese concepto tan elusivo, comenzó a tomar forma en mi corazón. No era un borrón y cuenta nueva. Las cicatrices seguirían ahí. Pero el veneno del resentimiento comenzaba a disiparse. Había aprendido que el perdón es un regalo que te das a ti mismo, una forma de liberar el pasado y abrirte al futuro. Miraba a mis hijas. Una, Pilar, era el ancla, la fortaleza. La otra, Daniela, era la herida, la lección. Ambas eran mis hijas, y las amaba con toda la complejidad de nuestras vidas. Había perdido una casa, pero había ganado una perspectiva más profunda sobre el amor, el sacrificio y la resiliencia. El tiempo, esa fuerza silenciosa e implacable, continuó su curso, y con él, la vida en la casa de Pilar encontró una nueva normalidad. Daniela se mantuvo en el camino de la recuperación, trabajando en su terapia y en su nuevo empleo. Su presencia en la casa ya no era una fuente de tensión constante, sino una señal de un intento genuino por reconstruir los puentes. No era la Daniela de antes, la soñadora irresponsable, ni la mujer fría y calculadora que me había herido. Era una Daniela en proceso, más madura, más consciente de sus errores. Franco, por supuesto, fue el mayor beneficiario de esta nueva estabilidad. Verlo feliz, jugando con sus primos, concentrado en sus libros, me llenaba de una alegría que pensé que nunca volvería a sentir. Su futuro, que antes parecía tan incierto, ahora se veía más prometedor gracias al apoyo incondicional de Pilar y a la lenta pero constante recuperación de su madre. La idea de la universidad para Franco, una vez un sueño lejano, se estaba convirtiendo en una posibilidad real, con Pilar liderando la búsqueda de becas y oportunidades. Una tarde de verano, me encontraba sentada en el jardín de Pilar, tomando té y observando a Daniela y Franco jugar bádminton en el césped. La escena era tan apacible, tan llena de una normalidad que hacía mucho que no experimentaba, que me conmovió profundamente. Pilar se sentó a mi lado, también observando. «Mamá», dijo con un tono pensativo. «Nunca pensé que diría esto, pero creo que Daniela realmente ha cambiado. Ha madurado.
Negué con la cabeza, sonriendo suavemente. No ha cambiado. Ha crecido. Todos crecemos, Pilar. A veces a través de los errores, a veces a través del dolor. Pero lo importante no es cuántas veces caemos. Es que encontramos la fuerza para levantarnos y seguir adelante. Pilar miró pensativamente a su hermana. Quizás tengas razón, dijo finalmente. Quizás siempre he sido demasiado dura con ella. Quizás yo no fui lo suficientemente dura. Sonreí. Quizás, como de costumbre, la verdad se encuentra en algún punto intermedio. Nos quedamos en un silencio acogedor, disfrutando de la cálida tarde y los sonidos de la risa que venían del césped. No sabía qué depararía el futuro. No sabía cuántos altibajos más nos esperarían en este camino para reconstruir la confianza. Pero en ese momento, mirando a mis hijas y a mi nieto, sentí una cosa. Esperanza. Esperanza de que, a pesar de todos los errores y el dolor, el amor seguía siendo más fuerte que cualquier otra cosa. La casa que una vez había sido una fuente de discordia, de traición, ahora podía convertirse en un símbolo, no de un lugar físico, sino de la reconciliación. No perfecta, no instantánea, sino real, con dificultades, con dudas, con ocasionales regresos de desconfianza, pero también con la oportunidad de empezar de nuevo. Esta vez, más sabias, más tolerantes y más amables las unas con las otras. Y quizás esta sea la verdadera esencia de un hogar, no las paredes que lo contienen, sino los corazones que laten dentro de ellas, y la capacidad de perdonar, de sanar, y de seguir amándose, incluso cuando las heridas son profundas. La casa de Pilar se había convertido en mi nuevo hogar, no solo físico, sino emocional. Era un lugar de curación, de aprendizaje, y de la promesa de un futuro, imperfecto quizás, pero lleno de la resiliencia y el amor de una familia que, a pesar de todo, se negaba a romperse. El camino no había sido fácil, pero la recompensa, la esperanza de una familia unida, valía cada lágrima, cada dolor.